Oye, por eso Dios sabe por qué hace las cosas. Sí, sí. Ujú. Y si Sí, ganaba, no, ya sí, iba a haber ahí una catástrofe de tamaños Ujú. Bíblicos. bíblicos, sí, sí, Ujú. sí. Estás escuchando Dosis Semanal de Sentido, redescubriendo a Viktor Frankl. Hola, bienvenidos a Dosis Semanal de Sentido, en donde seguimos con el espíritu mundialista. Y si creciste en los años 80 o 90 en América Latina, hay muchas posibilidades de que un anime japonés te haya enseñado más sobre la vida de lo que imaginabas. Estoy hablando de Supercampeones, la historia de Oliver Atom, ese niño que llegó a un pueblo de la mano de un balón y que desde el primer capítulo tenía algo muy claro, un sueño que lo consumía por completo. Y hoy vamos a ver que ese sueño, esa entrega, esa forma de vivir el fútbol que tiene Oliver, no es solo el drama de un anime y ya. Es una descripción bastante precisa de lo que Viktor Frankl llama voluntad de sentido, esa fuerza que mueve al ser humano cuando ha encontrado algo por lo que vale la pena entregarse del todo. Así que si alguna vez te emocionaste con una chilena imposible o con esa escena en que Oliver se lanza al lodo para salvar un balón, quédate, porque hay mucho más de lo que pensabas en esta historia. Y bien, pues vamos con la primera enseñanza, el sueño como llamada de sentido. Oliver Atom desde el primer episodio tiene clarísimo lo que quiere: ser el mejor jugador del mundo y llevar a Japón al mundial. No es una ambición vaga, es una certeza que lo orienta en todo momento y que ningún obstáculo logra borrar. Y eso es exactamente lo que Frank describe cuando habla de la voluntad de sentido. En El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl es súper claro. El hombre puede soportar casi cualquier cómo si tiene un para qué. Oliver tiene su para qué. Desde el principio de la serie de anime lo tiene bastante claro. Y eso lo hace prácticamente inasequible al desánimo. Pero hay algo más específico todavía. Frankl distingue entre el placer, el poder y el sentido como motivaciones humanas. El que busca placer quiere pasarla bien. El que busca poder quiere ganar. El que busca sentido quiere algo que trascienda su propio bienestar. Oliver no juega para disfrutar ni para ser famoso. Juega porque el fútbol es su misión. Qué importante. Eso se nota en un detalle que muchos podemos llegar a pasar por alto en la serie. Oliver no presume, no se detiene a celebrar su propio talento, lo de ay, qué fregón soy, aquí el que mete todos los goles. En cuanto termina un partido, ya está pensando en el siguiente, no le está interesando esa fama y ese reconocimiento, sino el fútbol mismo. Esa actitud no es obsesión enfermiza, es lo que Viktor Frankl llamaría la respuesta de un ser humano que ha encontrado su llamada y no puede ignorarlo. Así que la primera enseñanza es que el ser humano no se realiza cuando tiene todo lo que quiere, sino cuando tiene algo hacia lo que moverse, con toda su energía. El sueño de Oliver no es un lujo, es lo que le da forma a su existencia. Y con eso llegamos a la segunda enseñanza de los supercampeones, que está ligada a que estamos ligando Dani y yo a la logoterapia. Y esta segunda enseñanza es el rival que nos hace crecer. Otro de los grandes personajes de la serie Supercampeones es Steve Hyuga. Es probablemente el personaje más interesante de la serie desde el punto de vista filosófico. Es el rival de Oliver Atom, su opuesto en estilo y en carácter. Y sin embargo, es también, sin proponérselo, uno de los responsables de que Oliver llegue tan lejos.
Y eso se conecta con algo que Frankl desarrolla a partir del concepto de autotrascendencia. El ser humano no se realiza mirándose a sí mismo, sino entregándose a algo o a alguien que está fuera de él. Y en el caso del deporte, el rival cumple una función muy concreta. Te obliga a ir más allá de lo que ya eres. Steve no es simplemente el antagonista, es el espejo en el que Oliver ve lo que todavía no ha alcanzado. Cada que se enfrentan, Oliver tiene que encontrar algo que antes no tenía. El rival, bien entendido, no es un obstáculo, sino una exigencia que la vida nos pone delante. Frankl lo diría así: la tensión entre lo que somos y lo que aún debemos ser no es un problema que hay que eliminar. Es el motor del crecimiento humano, y esa tensión en Supercampeones se llama Steve Huga. Hay particularmente un episodio en que ambos están lesionados y aún así se niegan a retirarse del campo. Los dos sufren, los dos tienen razones más que suficientes para parar y decidir hasta aquí. Y ninguno lo hace, no porque sean imprudentes, sino porque en ese momento el partido les está pidiendo algo y los dos sienten que tienen que responder. La segunda enseñanza que estamos conectando con la logoterapia de los supercampeones es que el rival no es el enemigo, es la persona que nos revela lo que aún no hemos desarrollado. Sin Steve Huga, Oliver no llegaría a ser Oliver. Necesitamos a quienes nos exigen para convertirnos en lo que podemos ser. Y eso pues nos lleva a nuestra siguiente enseñanza, que es la número 3, la lesión y el valor de actitud. Uno de los momentos más repetidos en Supercampeones es el de la lesión. Oliver se golpea, se tuerce, sangra, y en la siguiente escena ya está levantándose. No, mi Dani, este no es un futbolista normal que se tira y hace drama. Pero bueno, Oliver no es el futbolista normal. En la siguiente escena ya se está levantando. A veces eso se lee como exageración del anime, pero hay algo filosóficamente interesante ahí, y aquí tú eres el filósofo, Dani. Muy bien, pues vamos a ver eso interesante y que está implícito en esta exageración del anime. Frank habla de 3 grandes vías para encontrar sentido: crear algo, amar a alguien y adoptar una actitud digna ante el sufrimiento inevitable. Y esa tercera vía es la que Oliver encarna de manera más clara. Cuando el cuerpo falla, cuando la condición física no acompaña, queda la actitud. Lo impresionante no es que exagerado que Oliver se levante con todo y las lesiones, con todo y lo que su cuerpo está sufriendo. Lo llamativo es la actitud con la que se levanta, porque a pesar de todo, la actitud sí es algo que no está en el plano de la fantasía, del anime, sino es algo que está en la realidad. Oliver siempre elige la actitud de quien no se rinde. Hay un arco de la serie en que Oliver sufre una lesión grave y los médicos le dicen que quizá no vuelva a jugar al mismo nivel. Ese momento es el verdadero test del personaje. No sus habilidades técnicas, no sus jugadas imposibles, sino lo que hace cuando la vida le quita la herramienta con la que construye su sentido. Que así como en este anime puede sucedernos, que a veces se nos trunca un sentido, una trayectoria vocacional. Y Frank sería aquí muy preciso. El sufrimiento no tiene valor en sí mismo. No se trata de romantizar el dolor. Se trata de que cuando el sufrimiento es inevitable e irremediable, la actitud que adoptamos ante él se convierte en nuestra última libertad. Oliver no puede controlar su lesión, sí puede controlar lo que hace con ella. Que aquí, como paréntesis, en este mismo momento me acordé de otro personaje, Andy Thompson, algo así. Tenía problema cardíaco, era el mejor jugador, pero al final su condición no le permitió pues ser un jugador de fútbol. Lo que se volvió fue un entrenador de otros jóvenes. Su sentido por el fútbol
Se transformó de ser el protagonista a ser el que enseña a otros a ser los protagonistas. Y a veces cuando la vida nos trunca un sentido, tenemos que mirarlo desde un panorama alto para volver a adaptar ese sentido a algo acorde a nuestras nuevas circunstancias. Así que la tercera enseñanza es: hay momentos en que la vida nos quita lo que más amamos, aunque sea temporalmente. En esos momentos, la respuesta que damos es la que revela quiénes somos de verdad. El talento se puede perder, el carácter, si se cultiva, no. Ándese. Y con esta vamos a la enseñanza número 4, el mentor y el sentido transmitido. Roberto, este personaje del anime Supercampeones, el mentor de Oliver, el jugador brasileño que aparece al inicio y que se convierte en el primer gran maestro de Oliver, es uno de esos personajes que hacen algo muy específico y muy difícil. Ven en el otro lo que el otro todavía no puede ver en sí mismo. Que Víctor Frank, citando a alguien más, decía: trátalos como son y los harás peores, trátalos como pueden llegar a ser y los volverás mejores, que es algo que hizo aquí Roberto con Oliver. Y eso es precisamente lo que Frankl llama la función del orientador logoterapéutico. No es alguien que le dice al otro qué tiene que sentir o qué tiene que hacer. Es alguien que amplía el campo de visión del otro para que pueda descubrir por sí mismo las posibilidades de sentido que ya están ahí, pero que aún no puede ver. Roberto no le enseña tanto a Oliver las jugadas, le enseña algo más importante: a amar el fútbol de una manera más profunda. Le muestra que el balón no es un objeto, sino algo que puede tener una relación de amistad. A esa imagen que puede parecer ingenua, boba, es en realidad una descripción de lo que ocurre cuando alguien encuentra su vocación. El instrumento de su trabajo deja de ser un simple medio y se convierte en parte de su identidad. Frankl decía que el sentido no puede darse, solo puede encontrarse, pero el maestro puede crear las condiciones para que el encuentro ocurra. Roberto no le da sentido a Oliver, le muestra el camino para que Oliver lo descubra. Qué importante esto. Pero aún hay algo más. Roberto aparece, forma a Oliver y luego, ¡pum!, desaparece de su vida durante mucho tiempo. Eso también es significativo. El buen mentor sabe que su función es hacerse prescindible. Si Oliver depende de Roberto para siempre, no ha crecido. Es como también los hijos. Los padres tienen que ser prescindibles en algún momento, pero tienen que volar por sí mismos. El objeto del acompañamiento siempre es la autonomía del otro. La cuarta enseñanza es: todos necesitamos a alguien que ve en nosotros lo que nosotros todavía no podemos ver en nosotros mismos. Y el mejor regalo que ese alguien puede hacernos es enseñarnos a caminar solos. Y llegamos así a nuestra última enseñanza. El balón es mi amigo, frase típica de los supercampeones. La vocación como totalidad. El balón es mi amigo. Esa frase tan simple que Oliver repite en la serie y que se ha convertido en una de las más recordadas del anime, esconde algo filosóficamente muy denso. ¿Qué significa que un objeto sea tu amigo? Significa que la relación con ese objeto ha dejado de ser meramente instrumental. No usas al amigo, estás con el amigo. Y cuando Oliver dice que el balón es su amigo, está descubriendo algo que Frank indicaba como uno de los signos de la vocación auténtica: la disolución de la distancia entre el ser humano y aquello a lo que se entrega. O sea, Frankl habla en Psicoterapia y Humanismo del peligro de la hiperintención, que es cuando alguien persigue el éxito con tanta intensidad que se bloquea a sí mismo. El jugador que solo piensa en ganar, pierde. Pero Oliver no juega para ganar, juega porque el juego mismo es su forma de estar en el mundo. Eso es lo que los filósofos llaman vocación, en el sentido más profundo del término.
No es una profesión que uno elige, es una llamada que uno recibe y a la que responde con toda su existencia. Oliver no tiene una vida y además juega fútbol. Su vida y el fútbol son la misma cosa. Y eso genera algo que Franklin observó repetidamente en personas que vivían desde la voluntad de sentido, una especie de ligereza ante la exigencia. Oliver entrena horas, sufre, se lesiona, trabaja más que nadie, pero no lo vive como sacrificio, porque no hay una división entre lo que quiere y lo que hace. Y esto podemos resumirlo que nuestra quinta enseñanza: cuando encontramos aquello a lo que estamos llamados, el esfuerzo no desaparece, pero cambia de naturaleza. Deja de ser una carga y se convierte en expresión. Es lo que el balón le enseñó a Oliver y lo que Oliver puede enseñarnos a nosotros. 5 enseñanzas de supercampeones vistos con los ojos de la logoterapia. Un sueño que orienta, un rival que exige, un sufrimiento que revela, un mentor que libera y una vocación que integra. Todo eso estaba en ese anime que veíamos de niños sin saber del todo por qué nos importaba tanto. Nos importaba al final porque hablaba de algo verdadero, de un ser humano que sabe lo que quiere, que no se rinde, que crece a través de lo que le cuesta. Frank nunca vio supercampeones, pero habría reconocido a Oliver de inmediato. A veces el sentido se descubre en los grandes libros de filosofía y a veces se descubre en una pantalla pequeña, viendo a un niño correr detrás de un balón con todo lo que tiene. Y con esta nos despedimos, mi Dani, hasta la próxima. Hasta la próxima, y les recuerdo que hice Super Chispa y si pueden vuelvan a ver Supercampeones, y si no lo han visto, ahí lo tienen en las plataformas más actuales para que puedan verlo con estos ojos.